Libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículos del 15 al 19. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy alabamos tu nombre, porque nos has guardado y nos guardarás del día de la ira. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, porque nuestros nombres están escritos en el libro del Cordero de Dios. Gracias, Señor Jesucristo, porque con tu sangre me redimiste, me has limpiado y me has hecho santo. Cuando el Padre me mira, puede ver a Jesús en mí, porque es por tu sangre, no es por mis obras, no porque yo me haya ganado algo, es porque creo que Jesús es mi Señor, es mi Salvador, es mi Redentor, y un día que yo vaya a tu presencia, me dejarás entrar y estar a tu diestra. Hoy abre mis ojos, alumbra mi entendimiento, enséñame tu verdad, háblame, enséñame. No te rindas conmigo, Señor, y te pido perdón, porque a veces no escucho y a veces no obedezco. Dame el poder y el deseo de hacer siempre tu voluntad y agradarte todos los días. Te pido que en mi corazón, en mi cuerpo, en mi mente y en todo mi ser esté el temor de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor, gracias porque eres Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir. Señor Jesús, estamos esperando tu segunda venida. Señor Jesús, ven pronto. Amén. Los invito a que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, y vamos a leer a partir del versículo 13. Juan, capítulo 17, versículo 13 en adelante. Juan, capítulo 17, versículo 13 en adelante. ¿Amén? ¿Listo? ¿Amén? ¿Casi amén? ¿Un ciclo? ¿3 cuartos de amén? ¿Juan qué necesito? Juan, capítulo 17, versículo 13 en adelante. Dice Ayes. Perdón, ¿Juan qué? 17. Juan 17, 13 en adelante. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quiten del mundo, sino que los guarden del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado,
para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17. Juan capítulo 17, a partir del versículo 13. Muchísimas cosas significativas aquí, pero iniciamos con la primera, que tal vez no es la manifiesta o no es la obvia, pero tendría que ser la de más resonancia. Seguramente hay un momento en nuestro caminar con Cristo, en nuestro acercarnos a Cristo, que cuando nos acercamos a su palabra, queremos un poquito nomás, ¿cierto? No sé si a usted les sucedió en el pasado o ahora aún le sucede, ¿por qué no? Uno es abordado por la palabra y ojalá sea el versículo más cortico, ojalá sea el capítulo más cortico, ¿cierto? Y como que entre más se alarga es posible que haya un debate mental, no espiritual, porque el espíritu siempre está dispuesto, pero la mente de pronto quiere algo mucho más rápido. Y es significativo, importante que ustedes y yo tengamos en cuenta que el ejercicio de la lectura de la palabra es tan importante, particularmente en voz alta. Esto no es un rezo, creo que para todos ya es evidente que cuando repetimos en coro, no es que estamos rezando, estamos declarando la palabra sobre nuestras vidas. Y cobra singular importancia que ustedes, por favor, mantengan en mente lo que hemos leído, pero cito nomás el versículo 17 cuando dice: santifícalos en tu verdad y aclara, tu palabra es verdad. Esto literalmente lo que nos está diciendo es que cada vez que nosotros abordamos la escritura y la hacemos nuestra, la leemos, ella nos limpia, nos baña, nos sana, nos transforma. Ya no se convierte simplemente en un ejercicio mental de lectura, que también lo es, gloria a Dios, pero sobre todo que se cumple en nosotros, eso tenemos que tenerlo muy claro, se cumple en nosotros el hecho de que la palabra nos está limpiando. Y no solamente nos limpia, dice aquí que la palabra nos santifica. Y esto tendría que ser muy relevante para nosotros. Porque la santificación entonces alcanza un diámetro, una dimensión mucho más amplia. La santificación llama a abstenernos de cosas que nos apartan de todo lo que sea pecado, por supuesto. Pero miren que el principio de esa santificación empieza con un baño. Y ese baño lo tiene que recibir el creyente única y exclusivamente a través de la lectura de la palabra de Dios. Hubo una época en la que después de haber escrito los primeros 5 libros, o los libros que tenía en ese momento el pueblo de Dios para leer, hubo una época en que las reuniones, las congregaciones, así como estamos en este momento nosotros, mucha más gente seguramente, pero hubo una época en que la prédica consistía en que quien se paraba enfrente, a cierta altura, y con un tono de voz muy potente, todo lo que hacía era leer la palabra, leer la palabra, leer la palabra. Y seguramente nosotros hoy del siglo XXI estaríamos esperando, ¿y a qué hora va a empezar a predicar? ¿Cierto? Pues porque no ha dicho nada, porque no ha echado el cuento, porque no echa el chiste, maluco, ¿no? Pero que eche algo como para darnos cuenta de que va a empezar. Resulta de que cuando paraban a leer la palabra, era tal el impacto de la palabra que hacía ellos, que hacían sus vidas, que la escritura dice que la gente empezaba a arrepentirse, sus corazones empezaban a compungirse, empezaban a meditar acerca de lo que estaban escuchando y decían: ay, Señor, soy yo. Ay, yo me identifico con eso. Pero ahí no se mencionaba la casa, el carro y la beca. Ahí se mencionaba la necesidad de buscar a Dios en arrepentimiento. Y noten ustedes que esto llega no por la elocuencia de alguien que está tratando de pronunciar un discurso de parte de Dios. Esto se daba porque el Espíritu Santo, que está presente en cada palabra de Dios que está escrita, es el que ministra en nuestros corazones. Entonces, noten, esto es muy vital. La adoración es preciosa y nos prepara, nos dispone para. Pero una congregación, una reunión, una congregación
donde no esté presente la palabra de Dios, así haya discurso, es como si Dios no hubiera estado ahí. Y aclaro, no significa con esto de que no pueda haber un espacio donde uno solamente se dedique a adorar, a cantar, a danzar, a bailar. Si ustedes han asistido alguna vez a otro tipo a otra iglesia, han tal vez evidenciado que en los momentos de alabanza la gente arranca a correr, da vueltas, 3 vueltas, canelas, y cada quien se expresa como quiera. Gloria a Dios. Y por supuesto que Dios está allí. Pero Dios no viene a tocar solamente nuestra emoción. Y en esto quiero ser enfático con cada uno de nosotros. Dios no viene a tocar solamente, uy, me sentí tocado, uy, me sentí emocionado. Y gloria a Dios que eso pasa. Pero el propósito no es que nosotros sintamos. No nos vamos a cansar de repetirlo. Si usted vino a la iglesia, o va a la iglesia, o escucha la palabra, y no se sintió, y no se le pararon los pelos, o no se le cayeron los pelos, o no se emocionó a tal manera que uno diga, wow, porque puede pasar. Es probable de que mientras estemos ministrando la palabra y adorando a Dios, o simplemente estando en comunión con Dios, sintamos cosas. Y es hermoso sentir cosas, porque las asociamos a momentos especiales de nuestra vida. Pero ojo, no le permitan a su carne, a su mente, quedarse exclusivamente dependiendo de aquello que sintió o que lo emocionó. Porque el día que la emoción no esté presente, lo que su mente va a decir es, hoy no sentí a Dios. Allí no estuvo Dios. ¿Y sabe cómo nosotros podemos dar garantía, fe absoluta, de que Dios sí está, si nosotros hemos citado, leído y mencionado su palabra? No hay nada más que de garantía. Aquí podría manifestarse el don de lengua, si alguien empieza a hablar en lengua, o alguien de pronto le da por saltar de aquí a allá y dar 4 vueltas canela y Dios, que mover del Espíritu Santo, dirían en muchas de las iglesias pentecostales. Pero si la palabra no actúa en nosotros, simplemente lo que nos convertimos en ese momento fue en malabaristas, y tal vez pues fuimos bautizados con un don Emocional. y allí paró la cosa. Tiene que haber una gran diferencia entre nosotros para que entendamos qué es una emoción y qué es lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Yo sé que esto puede sonar monotemático, pero es que no podemos decir algo distinto. Pecaríamos y estaríamos alejándonos de Dios si la atracción fuera sobre la emoción, sobre quien la provoca o sobre lo que la provoca. Nosotros estamos atraídos a Dios es por lo que su palabra hace en nosotros. Y recalco en esto porque Jesús está diciendo aquí, estamos en Juan capítulo 17, del 13 en adelante. Jesús dice en el versículo 17, santifícalos en tu verdad. Entonces alguien pudo de pronto estar esperando que sacara, qué sé yo, un aceite, una jarra de aceite, unas ramitas de ruda, algo que significara de que estaba tomando lugar santificación. Y resulta que dice unas palabras que uno dice, ay, sí, apenas eso, abro comillas respetuosamente con apenas. 17 de hecho. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, leímos ahora en la oración, Martica leyó un texto, expresó una oración, leímos de entrada un texto que puede sonar como que, uy, ¿cuándo iba a parar? ¿Cierto? Como que, ay, ¿cuándo va a predicar? Ojo, desde el momento en que empezamos a escuchar la palabra de Dios, esta empieza a ministrar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros espíritus y aún nuestro cuerpo. Y lo vamos a ver un poco más adelante, pero era necesaria esta introducción para que lo tengamos muy, muy presente. Y en el versículo 24, que es de donde se desprende la enseñanza de hoy, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén. Tenga por favor en mente esta última frase que acabamos de leer y vayan por favor a Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Marcos 2, 1, 12. Y vamos a ver algo, a mi entender, muy significativo. Pero recuerden el hacer siempre unión, conexión con el texto que acabamos de leer. Si quieren le ponen una pestañita allí, un separador, el dedito y vuelven y lo están mirando de vez en cuando. Vamos en Marcos capítulo 2 y voy a leer de nuevo el versículo 1 al 12. Esta es la escena
en donde Jesús está con un paralítico que es famosísimo. Yo sé que algunos de nosotros, y no todos, lo hemos visto en las películas típicas de Semana Santa. En las de diciembre no, las de diciembre siempre está el señor gordito con barba que vuela en el Pirineo. Pero en Semana Santa sí seguramente esto lo vimos alguna vez. Y ustedes recordarán la escena que narra, la que vamos a leer, pero la ilustro un poco. Jesús, leímos ahora en Juan, donde yo estoy, quiero que ellos también estén. Entonces, ¿cuál debería ser nuestro enfoque? ¿Cuál debería ser nuestro ánimo? ¿Cuál debería ser nuestras ganas, nuestro deseo? Estar donde Él está. Estar donde Él está, ¿cierto? Pero nos encontramos en este episodio en donde Jesús está en una casa. Y la casa está llena de gente, adentro y afuera. Y todos están expectantes. ¿Qué es lo que va a decir él? ¿Qué dice? Ahí es el maestro, ahí es el brujo, ahí es el que va a leer las cartas, el que va a decir el futuro. Había de todo allí. Y particularmente sucede algo muy, muy importante. Dice la historia, dice la Biblia, que habían 4 personajes que tenían un panita. El panita más panita de todos los panitas que ellos tenían. Y ese panita tenía una debilidad en su cuerpo, bien manifiesta. Dice la escritura que era paralítico. Su cuerpo estaba entregado completamente y no dependía de ella nada más. Pero 4 amigos, seguramente alentándolo, o tal vez él alentándolos, le decía: por favor, llévenme donde él está. Yo quiero ir donde él está. ¿Dónde es que está? Yo quiero estar ahí. Y llegan, finalmente se atreven, y el uno, no sé, cogieron el gris San Fernando, o cogieron el papagayo 6, y se pusieron de acuerdo, llegaron a una parte, lo encontraron allí, 4 cada uno a un lado. Vamos a buscar al maestro. Y llegan y se encuentran con la pelotera de gente. No había cómo acceder. Y para ilustrar el pasaje que vamos a leer, dicen algunos historiadores que en ese entonces había una peculiaridad en varios pueblos, y este podría ser uno de ellos, en los que las casas las hacían con terrazas. Y las terrazas, de manera muy singular, tenían escaleras a la calle, a las que cualquiera extraño o un transeúnte podría simplemente subir, y usted de pronto escuchaba pasos arriba en la terraza y estaba en su casa y nadie sabía quién era, porque estaban expuestas. Entonces algunos proponen, esto ya es una suposición, una hipótesis, de que ellos llegan al techo de la casa donde está Jesús de esta manera, y suben las escaleras, logran subir al paralítico amigo, y estando allá arriba de la terraza encuentran la manera de quitar lo que para ellos era el piso, pero que se convertía en el techo de los que estaban abajo, ¿cierto? Esa es una explicación. Y la menciono para efectos de la ilustración, porque si no se hace un poco más complejo, que tampoco les dice aquello que queremos hablar. Si la visionamos como la típica casa, con el techo, con tejas, con paja, como quiera, entonces usted imagínese que el dueño está ahí, qué felicidad que el Señor Jesús está en mi casa, está predicando, y de pronto ve que llegan 4 locos, con otro loco en una silla, en una cama, y empiezan a bolear teja a todos lados, y quitaban palo, y quitaban esterilla, y quitaban, y estos, ¿qué les pasó? Enloquecieron, y se empezaron a trepar por el techo. Esa es la segunda opción. Y él veía que quitaban, ¿qué pudo haber hecho? ¿Qué haría usted en el caso de que alguien pretendiera quitarle el techo de su casa? 4 locos que llegan, usted no sabe quiénes son, y que le digan: no, es que él está paralítico. ¿Y qué? ¿Cómo que me va a desbaratar mi techo? Pero ellos tenían algo en mente, que fue con lo que acabamos leyendo Juan 17. Donde yo estoy, quiero que ellos también estén. Y sucede algo hermoso. Vamos a leerlo. Estamos en Marcos capítulo 2, a partir del versículo 1. De nuevo, prepárese para leer un chaparrón de limpieza, de santidad, cada vez que leemos su palabra. Versículo 1 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta,
y les predicaba la palabra. Paren allí. Muy diciente. Miren que no fue una convocatoria a darnos cuenta qué iba a suceder en el 2023. ¿Cierto? Como al mejor estilo los títulos en Facebook o en YouTube. Tienes que saber qué va a pasar en el 2023. Y uno, uy, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Y tienes que saber. Y si no hundes esto, te vas a quedar sin saber. Y entonces todo el mundo quiere ver. Es que tal que la convocatoria hubiera sido así. Vengan que les vamos a decir qué es lo que va a pasar en ese año, el año que fuese. Pero la convocatoria era para lo mismo que ustedes y yo estamos aquí. Y la Biblia lo manifiesta de manera hermosa y lo dice explícito. Dice que ya no caben ni aún a la puerta. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Dice que les predicaba la palabra. Entonces, de pronto, la necesidad de cada uno de nosotros puede ser distinta. Obvio, Dios es así. Entonces puede que haya una necesidad de oración para sanidad física, otro para tener tranquilidad emocional, otro para tener provisión económica. Entonces, cada uno llega con una necesidad. Y de pronto esperando escuchar, uy, es que yo tengo que ir a la iglesia hoy porque pues, tiene que haber una palabra para mí. Pero entonces está esperando que le digan aquello que lo conecta con lo que usted necesita. ¿Cierto? Entonces esperando, ¿a qué hora va a hablar de sanidad? Porque yo puedo tener esa necesidad. Uy, no he hecho nada de la plata. Uy, y yo que estoy atareado con tanta cosa en mi mente, estoy asfixiado, asfixiada. ¿En qué momento va a hablar de algo? Pero no. Jesús estaba hablando, diciendo, predicando la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? Ya a este momento ustedes ya son bien pillines y saben por qué. ¿Por qué la palabra de Dios era la que Jesús se encargaba de predicar única y exclusivamente? Porque las palabras de Dios son espíritu y son vida. ¿Y qué leímos ahora en Juan? ¿Qué hacía la palabra? Nos limpiaba, nos Y lavaba. nos santificaba. Es decir, que cada vez que se predicaba la palabra, la gente estaba recibiendo santificación y liberación. Y los pispirispis que pasaban por su mente, por su cuerpo, por su alma, estaban siendo limpiados. Por eso entre más nos expongamos nosotros a su palabra, más vamos a ser limpiados. Y es la palabra la que termina en algún momento dado sanando, limpiando y trayendo provisión. A través de cualquier persona, porque Dios usa a quien Él considere que es. Entonces, una gente puede estar esperando, ¿no? Uy, no, yo voy a silla de ruedas, ¿para qué va a decir que los paralíticos se levantan? Imagínense, pero es que no ha dicho, porque así lo pintan, ¿no? En las predicaciones así grandes. Traigan a todos los paralíticos, y bueno, y ahora vamos a hablar con los paralíticos. Y entonces, ¿qué tal que no hablan con los paralíticos? Sino que simplemente leyesen un salmo que habla de arrepentimiento. Y que el llamado fuera, todos los que vengan, los que quieran arrepentir, vengan. Y el del paralítico, no, todavía no me llega. Todavía no, hasta que no digan que los paralíticos. Hasta que, tú todavía no me muevas. Y resulta que lo que iba a levantarlo de esa parálisis era la palabra que iba a ser predicada y ministrada. Es de eso, y por eso es que para nosotros es tan trascendente y tan importante el tema de la escritura. Por eso no es un cuentista profesional o alguien que haya estudiado comunicación social, que uno dice, porque esta es otra, ¿no? Este que estudió comunicación social y periodismo, dice, bueno, va pastor. ¿Cierto? Porque ese tiene la vena, ¿ok? O hizo licenciatura en educación preescolar y ¡ay, esa es la maestra dominical! Toca la batería y es un baterista bravísimo. Ese tiene que ser el de la alabanza. ¿Y por qué? Sí, lo que a nosotros Dios nos ha llamado es a predicar y a escuchar su palabra. Si además de eso Dios los llama a ministerialmente bendecir a la congregación con algo de lo que tiene, gloria a Dios. Pero no es por nuestro conocimiento que Dios dice, los que tienen carro, esos son los que necesito, y lo vivimos por experiencia. Hago un pequeño paréntesis. En alguna ocasión, en una congregación en la que estábamos, donde Dios nos llamó a considerar lo que estábamos escuchando, si estábamos escuchando palabra o si estábamos escuchando era discurso.
Y entró una moda a la iglesia, digo yo que era una moda, en donde había que evangelizar sí o sí. ¿Cuántos de aquí saben que eso es lo que Dios espera que hagamos nosotros? Que compartamos su palabra. ¿Ok? O sea, eso tiene que ser per se, está ahí inmerso entre nosotros. Pero bueno, evangelicemos y prediquemos la palabra. Y entonces empezó a llegar mucha gente a las iglesias. Pero venía gente de todas partes de la ciudad, estoy hablando aquí en Cali. Entonces recuerdo que en ese momento quien nos lideraba, pastor, con el que compartimos mucho, llamamos y aprendimos también mucho, empezaba a preguntarnos quiénes estaban listos para consolidar a los nuevos llegados. Y eso parecía el día llegado, porque todo el mundo estaba atento, los llamaban como si les recreo un poquito, perdónenme y ténganme paciencia, les recreo un poco el escenario. Ustedes están aquí, acabamos la predicación y hacemos un llamado para que se arrepientan y para que reciban al Señor. Entonces levantaban las manos 5 o 6. Entonces había ujieres y diáconos por todo lado y se levantó la mano, le entregaron un papelito, y al final le decían, por favor, quédese, no se vaya. Entonces todos los demás que estábamos ahí para apoyar ministerialmente estábamos alrededor pendientes. Entonces, ya hay 2, ya hay 1, ya hay 2, porque había una presión dentro de la administración de la iglesia para que el ministerio se expandiera. Entonces nosotros, y vamos allá. Y en alguna ocasión, el pastor lo confesó, fue objeto después de risa y de jocosidad, pero él lo confesó, digo, yo al principio elegí a todos los que tenían carro para que estuvieran en mi ministerio, porque el ministerio se basaba en la multiplicación por medio de los 12. Es decir, una persona líder tiene 12 y esos a su vez 12 tienen otros 12 y luego los 12 tienen un multinivel tremendo. Pero pues uno quería agradar a quien estaba a cargo de la iglesia en ese momento, o por lo menos en ese ente de administración. Pero la palabra no estaba. Y en ese momento Martica y yo empezamos a ser cuestionados cuando llegábamos. Uy, ¿qué vamos a hablar? ¿Cuántos consolidaron el domingo pasado? Y si no había consolidado nadie, yo me sentía mal. Escurriéndose para que no lo miraran, porque era como salir a un comité de ventas y que le preguntaran a todos los vendedores, el gerente de ventas, ¿cuántas ventas tiene? Y Marta peleaba porque lo habían robado. Y así era, a veces era rapiñosa la cosa. ¿Ok? Le entregaron ese y cuando uno iba a visitarlo por allá al distrito, nos pasó alguna vez. Íbamos al distrito y llegábamos, no, es que aquí ya estuvo fulano de tal. Y cómo su, desde ese entonces vendían ya los datos. ya los datos empezaron a ser escogidos por ahí. Llegábamos y, no, pastor, no, ya fulano lo estaba visitando a fulano. Uy, ¿cómo así? ¿Pero cómo hicieron? ¿Cómo sabían? Porque todo el mundo estaba pendiente de tener y llenar más gente. Nosotros nos confrontó Dios. Porque íbamos, así como ustedes vienen a escuchar palabra, y lo que escuchábamos era el informe, casi que era un comité de gerencia, comité de ventas. ¿Cuántos consolidaron? ¿Cuántos han visitado? ¿Cuántos han llamado? ¿Cuántos en la célula? ¿Cuántos? Y un momento en que nosotros nos empezamos a mover. Y miren, que lo menciono no para hablar de otros, lo menciono para que ustedes cuando vengan a la iglesia, por favor, vengan buscando palabra. Todas las ideas, los cuentos, las anécdotas, sí, adornan un poco, pero si no está como eje de propósito de la palabra, todo lo demás es distracción. Entonces, nosotros empezamos a ser movidos por Dios. ¿Cuándo nos iban a dar palabra? ¿Cuándo nos van a enseñar? ¿Cuándo nos van a administrar? Y no pasaba, era un informe. Eso hizo que nosotros habláramos de Dios al pastor, le manifestáramos que no era eso lo que en ese momento Dios quería para nosotros y bueno, Dios nos guió a otro camino. Todo esto para que ustedes por favor tengan muy presente que sin palabra no hay liberación, sin palabra no hay salvación, sin palabra no hay sanidad, sin palabra no hay santificación, sin palabra no hay comunión con Dios. Eso es lo que tiene que traernos a nosotros. Ay, Señor, yo quiero escuchar de tu palabra.
Y se van a dar cuenta, porque así la Biblia lo relata, y hemos visto testimonios, seguramente hemos sido nosotros objeto de testimonio, de que conforme escuchamos la palabra, en un momento que no lo sabemos, que no lo explicamos, y que tal vez ni siquiera lo hemos sentido, de pronto aquello que aquejaba empieza a desaparecer. Lo que molestaba en la mente de pronto ya no está. De pronto llegó a un punto donde la necesidad económica que tenía fue suplida y no fue en la iglesia, pero fue a través de la oración y de la predicación de la palabra en la iglesia. Hay veces de pronto los jóvenes, en los cultos de jóvenes, llegan buscando novio o novia, ¿cierto? A la iglesia. Y pues es mejor que lo busquen en la iglesia que lo busquen por fuera. Pero imagínense que el propósito de ir a la iglesia sea encontrar él o la novia. No, pues cualquier aplicación de citas quedó loca. O que el propósito sea ver cuál de los hermanos, de los que tiene plata, me puede bendecir. Porque así pasa también. O cuál es el que va a suplir la necesidad que tenga. Y si eso es lo que convoca a la gente, está en el lugar equivocado. O por lo menos está ignorantemente asistiendo con otras motivaciones. Pero cuando esa persona entienda de que siendo ministrado por Dios a través de su palabra, puede ser suplido, sanado, liberado, santificado, no va a querer otra cosa que escuchar, vivir y sentir y ser liberado por su palabra. Todo esto está pasando mientras los 4 amigos quieren llevar a su amigo, y tenía que ser amigo, a la presencia de Dios, donde Jesús estaba. Donde ella había dicho, donde yo estoy, quiero que también otros o ustedes estén. Y no hubo poder humano que impidiera el que ellos se acercaran a Dios. Hicieron algo totalmente fuera del contexto, digámoslo así. Políticamente incorrecto, socialmente atrevido, seguramente hasta legalmente punible, ¿cierto? Violentaron la casa del otro. Eso tiene un significado simbólico precioso, y hacia allá que vamos a llegar. Resulta de que ellos removieron el techo para estar donde Jesús estaba. ¿Y el techo qué significa para ustedes? Algo rapidito. ¿Qué es el techo para nosotros? Lo que nos cubre, nos da protección. Ok. Algo más. Recuerden que no hay respuestas malas o buenas. Algo que nos cubre, que nos da protección. Que nos separa, nos aísla. Nos separa, nos aísla. Un límite también. Un límite, ok. Es decir, que si yo les digo a ustedes, bueno, ustedes se lo han dicho, seguramente se lo han dicho. ¿Usted qué hace mirando para el techo? ¿Cierto? ¿Alguna vez se lo han dicho? Usted lo ha dicho. Mire para el techo. El techo es algo donde su mirada llega y hasta ahí. No puede, a no ser que se crea Superman y tenga el rayo pues que atraviese el techo. Pero el techo significa aquello que nos cubre. ¿Ya leímos la escritura? Por favor. Estamos en el versículo 4, creo. 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Párame allí. Aquí les voy a compartir algo que no sé si ustedes lo sepan o no. Yo lo descubrí, lo entendí mientras leía la escritura. Dice Jesús, al ver la fe de ellos, ¿quiénes son ellos? Los amigos. Los 4 amigos, ¿cierto? Incluyamos al paralítico, que digamos que también tenía fe. Al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿qué le dijo al paralítico? Los pecados te son perdonados. ¿Por qué no le dijo levántate y camina? Porque lo hizo así. Puede que era aparentemente lo fácil, después él lo ratifica así. Pero ¿qué esperaría uno de alguien que es llamado al altar
con una necesidad particular, ¿qué esperaría que le dijera? Usted y yo, ¿qué esperaríamos? Que al paralítico le digan, ay, ¿cierto? O ¿qué esperaba el paralítico? Que dijera, ay, mira, y esa silla de ruedas es de la del motor. ¿Qué tal Jesús con esa, no? Ay, mira, y este motor, y este es de batería. ¿Ok? ¿O qué madera te hicieron la rueda? No. Singularmente, Jesús le hace una intervención que era lo que podía permitir que él tuviera acceso a lo que él necesitaba. Pero no fue lo primero que recibió. Lo primero que él recibe de parte de Dios, cito de nuevo, dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y por qué? ¿Qué había hecho? Había pedido perdón, había estado escuchando la palabra, su corazón estaba dispuesto para acercarse a Dios. Y lo que Jesús le dice a él, tus pecados te son perdonados, necesariamente previamente tuvo que haber una necesidad de arrepentimiento. ¿Cierto? Porque si no, él ha dicho, ay, ¿y yo de qué? ¿Y como de qué me tengo que arrepentir? Porque todos nosotros hemos estado en algún momento de nuestras vidas con esa pregunta, ¿cierto? ¿Y yo por qué? ¿De qué me tengo que arrepentir? Y Jesús lo que estaba buscando era un corazón contrito y humillado, que él tuviera conciencia de que era esa su primera necesidad antes de obtener lo que él sabía que quería. Amén. Dios no estaba diciéndole, los paralíticos se pueden parar de uno en uno, y lo había podido hacer. Pero esas personas se hubieran parado, habían arrancado a correr, y seguramente habían sido los que dieran pie para que hubieran hecho Forrest Gump después. Porque habían recibido sanación y ya, nunca habían vuelto. Se han quedado tan emocionados que no han podido parar. De hecho, la escritura registra que así sucedió. El Señor sanó a muchos y decía, y bueno, ¿y dónde están los que sanamos? No, yo no sé, no se fueron, estaban felices porque recibieron lo suyo. Porque lo que Dios anda buscando, y es misericordioso con nosotros, cubre nuestra necesidad, pero no anda buscando que simplemente recibamos el alivio de aquello que estamos buscando, que quieren nuestros corazones. Entonces, en este caso, al paralítico le dice, hey, qué chévere que estás aquí, qué fe tan tremenda. Entonces, imagínese usted ahí, uy, si este le dio cuenta, y fui yo el que lo invité. Yo fui el que pagué el bus. Tal vez ellos allá codeándose. Yo tumbé el techo. Yo tumbé el techo. Yo fui el que me atreví. O yo recibí el palazo del dueño de la casa cuando me atreví por primera vez. Y Jesús estaba diciéndoles con esto, lo primero que tiene que suceder para que reciban de mí y estén en mi presencia es que haya arrepentimiento. Con un arrepentimiento viene el perdón de pecados. Y con el perdón de pecados, entonces está preparado el terreno para lo que él creyó que verdaderamente necesitaba. El paralítico llega pensando que lo que necesita es que lo pongan a caminar. ¿Cierto? Que le resuelva su necesidad física. Inmediata. Y Dios le está diciendo, en la persona de Jesús, no es esa tu verdadera necesidad. Tu verdadera necesidad es que estés en paz conmigo. Y entonces, entendemos por qué dice que todo lo demás llega por añadidura. Porque seguramente si no la he recibido su sanidad y ha corrido a seguir haciendo lo que estaba haciendo, lo que quería hacer. Digamos en el versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pausa de nuevo. ¿Qué era más fácil? A los ojos de la audiencia que estaba, el público que estaba. Y el problema y la problemática que había que él dijera, pues que coja su lecho y váyase. Eso era lo más fácil. La gente quería ver milagros. Y a eso habían ido a verlo, a buscarlo. O sea que ellos, si no hubiesen habido milagros, han dicho, ay, no, este señor tampoco. ¿Qué me dijiste que allí iban a haber sanidad y milagros y mira que no pasó nada? No era eso. Ellos estaban allí seguramente porque querían ver
otras cosas. Pero Jesús tenía claro para qué quería que estuvieran allí y por qué. Entonces dice, ¿por qué cavilan así nuestros corazones? Versículo 9. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados son perdonados o decirte levántate, toma tu lecho y anda? Eso es lo más difícil de creer. Ojo, no de ver. Porque les hago esta pregunta a ustedes. ¿Cómo ustedes pueden determinar que sus pecados han sido perdonados? Por fe. ¿Alguien se puede tomar una selfie? ¿Cierto? Y decir, ya, mis pecados fueron perdonados. Y la suba a todos sus estados. Y la gente va a ver el mismo cabezón, el mismo calvo, el mismo... ¿Cómo doy cuenta que sus pecados fueron perdonados? ¿Cómo me doy cuenta que ahora está delante de Dios en un estado en el que Dios recibe y tiene comunión con Él? ¿Cómo? Si tiene la misma camisa, seguramente hasta huele mal la camisa. Está raída. Entonces no es por lo que vemos. Eso estaba haciendo lo más difícil. Era tocar el corazón. En donde verdaderamente suceden las cosas de Dios. Continúo. Versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Siguen ustedes el orden de cómo Dios actúa? Primero le dice, tus pecados son perdonados. Es decir, hay una necesidad de comunión y arrepentimiento. Lo primero. Después de que atiende eso, le dice, venga, Vito, ahora sí. Delante de todo les voy a mostrar que la parte más difícil ya fue hecha. Sus pecados fueron perdonados. Ahora les voy a hacer la facilita. Levántate, toma tu lecho y chao pescado. Versículo 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Hablamos ahora de un techo que tal vez nos impide o nos genera un límite. ¿Qué tal que el límite para ellos, los amigos y el paralítico, hubiera sido no lastimar o traspasar la propiedad de quien era el dueño de la casa? Imagínense uno bien puestecito, uno que le enseñaron no haga o haga esto, y hubieran llegado los cuatro así. Así. Primero, pide permiso. Señor, ¿me da permiso? No me quiere dar permiso. Pide permiso. Empújalo. ¿Cómo te ocurre? Ay, ya. No se mueve. Ay, no. Meterle un empujón. Y el de atrás, no, déjame a mí. ¿Me da permiso, por favor? Entonces, nadie se iba a mover. ¿Y qué tal? Entonces los cuatro, ay no, ya hicimos lo que podíamos. Mira, intentamos. Vámonos. Y que entonces hubieran cada uno cogido y, ¿dónde te ponemos? No te preocupes, tranquilo, mañana Va a ser otro día. Y eso, si eso hubiera pasado, él no hubiera recibido sanidad. Pero sucede de manera más constante en las vidas de lo que alcanzamos a percibir. Porque nuestros pensamientos, nuestros argumentos, aquello que hemos aprendido, aquello que nos ha formado, aquello que nos han enseñado, aquello que nos ha sido transmitido de generación en generación, hasta qué punto nos limita para en un momento determinado tomar la determinación de decir, yo quiero estar delante del maestro. Y para estar delante del maestro necesito estar en arrepentimiento. Y si estoy en arrepentimiento tengo acceso a él y soy santificado. Y como soy santificado, entonces ahora recibo y encuentro lo que mi alma ha estado buscando conforme a la voluntad de Dios. Ese también es como un ejemplo de cuando dice que los violentos arrebatan el reino de Dios. Y no es violencia de hacer daño, sino de que se atreve a hacer lo que sea necesario para llegar hasta los pies de Dios, del Señor. Ustedes se imaginan, perdón de la recreación, el paralítico está aquí sentado, ¿no? Y los amigos se fueron, y él se quedó. Y ahora, ¿y quién me mueve? ¿Qué tal que la sanidad, la salvación del paralítico hubiera dependido del ímpetu de los amigos?
nunca había recibido lo que estaba esperando de parte de Dios. Pero qué bendición tener unos amigos como los que tuvo este personaje y alguien con la determinación de escuchar lo que querían decirle, de manera que estaban dispuestos a quitar el techo, la barrera de pensamientos, sentimientos, emociones que impedían acceder a Dios. Qué bendición tener a alguien al lado, de vecino, a lo lejos, pero que en algún momento pueda dar una palabra de aliento y decirle, quitándole el techo, destapando lo que es necesario destapar para que la luz del Evangelio llegue a su vida y a su corazón. Amén. Qué bendición que alguien se atreva en algún momento de la vida a decir, en donde otros han claudicado, en donde otros han cedido, donde otros se han arrepentido de continuar, yo quiero dar un paso más, una milla más. Y ese hecho significó de que la realidad de esa bendición en la necesidad de esta persona fuera suplida por Dios. Eso implica que, como sucedió con ellos, si es necesario despelucarnos, literalmente lo digo, bueno, ya no me creen que literalmente, ¿ok? Me imagino que me puse una peluca y que entonces quiero despelucarme. Pero si tengo que despelucarme en el sentido de sacudirme de todas aquellas cosas en las que he creído, aclaro, que me alejan o me apartan de Dios. Y si es necesario que yo las quite y las descubra para poder acceder a la presencia de Dios, pues Dios dice que es la manera de hacerlo. Pero se requiere de un esfuerzo, requiere de una actitud, requiere en algún momento de un ímpetu inclusive. Incluso me gozo verlos aquí hoy, porque hoy es viernes, ¿cierto? Y emocional, cultural y sentimental y mentalmente hay una disposición a algo chévere, ¿cierto? Descanso en el caso de aquellos que podemos descansar después del viernes. Y el cuerpo lo sabe. Y el cuerpo lo sabe. Entonces, qué bendición que ustedes hoy viernes hayan sido tocados por el Espíritu Santo para venir y permitir que la palabra remueva de ustedes y de nosotros el techo que ha impedido que tal vez aquella necesidad que nosotros tenemos sea cubierta, pero que entendamos que lo primero que tiene que pasar es que haya una reconexión con lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y esto llega a través de arrepentirse. Y uno dice, bueno, ¿y cómo me arrepiento? ¿Qué es eso arrepentirse, Andrés? No es otra cosa que reconocer delante de Dios que hemos actuado en muchísimas maneras de manera distinta a la que Él quería. Y que como reconocemos eso, pues lo que nos interesa es, Señor, yo no sé cuál es la manera que necesito caminar. Pero sí sé que hasta el momento lo que he hecho, de pronto no ha sido lo que tenía que haber hecho. Perdóname por eso. Así de fácil. Es que el llegar al Evangelio es mucho más fácil que permanecer. Porque la permanencia implica negación. El llegar implica decisión. Después las decisiones se toman para permanecer. Eso es quitar el techo. Es que es quitar el techo. Es que, doy un ejemplo, por ejemplo, la redundancia. Es que yo no voy a la iglesia porque es que tengo que dejar de. Y yo creo que aquí nosotros, nadie podría de ustedes decir que aquí de este púlpito, de este ministerio se le dice que usted tiene que dejar de hacer nada. Porque esa obra, de lo que sea que usted o yo tengamos que dejar, solamente la hace el Espíritu Santo. El día que una persona deje de hacer algo porque otro le dijo, simplemente está complaciendo a esa otra persona. Cuando no lo estén viendo, va a hacer exactamente lo que quiere hacer. Entonces, aquí no hay impedimentos. Pero muchos podrían pensar, no, yo no voy allá, porque lo primero que me van a hacer es a pedirme plata. Por ejemplo. Entonces, no. Y llegan, me puse el pantalón que no tiene bolsillos. Y llegan, ahora sí voy. Y tal vez otros no van porque creen que les van a decir cosas de legalismo o que los van a regañar. Muchos tienen cosas que les impiden acercarse a Dios. Y Dios todo lo que está esperando y diciéndonos es, quite todos los pispilispis de la cabeza. Desentéchese. Si es lo que tiene que pasar en su vida para que pueda acercarse verdaderamente. Y mire que habían 4 que tomaron el envión y tomaron la decisión. Pero
si el quinto no hubiera estado dispuesto, no hubieran podido hacer nada. ¿Qué hubieran podido hacer 4 cargando al paralítico? Ya abrimos el luego, ¿qué hacemos? Tírelo para allá. Él no quiere ir, tírelo. Y hubiera caído no solamente paralítico, sino que tal vez de nuca. Le ha tenido que ser el milagro pues mucho más. Levántate paralítico desnucado. ¿Ok? Se necesitaban de los 5, 4 que estaban apoyando, empujando, y el quinto, el protagonista, que estuviera dispuesto a recibir. Y la escritura dice que Jesús, o por lo menos nos va a entender, quedó maravillado. Estaba predicando y de pronto vio que destaparon el techo y estos qué, mira, Pedro, mira, y vos qué, vos los conoces, no, yo no, no, yo no, y ellos descolgando en el techo. Y dice que lo bajaron, ¿no? Uno supone que tenían unas sogas o algo, camisa, lo bajaron y lo fueron, cuidado, se resbala y se cae. Allí tengo que abrir espacio. Jesús se sorprendía mucho de la fe de las personas. Miren ustedes. Y él lo sentía, ¿no? Él sentía cuando la gente tenía fe, él sabía recibirlo. Él lo sabía porque estaba con su palabra. ¿Viste algo precioso justo ahora? Entonces le hicieron espacio. Cuando ellos hicieron lo impensado, cuando se salieron del formato, cuando se salieron de lo que era políticamente, socialmente o culturalmente correcto, entonces los demás, uy, espérate, ¿y este qué? ¿Dónde salió este? Y no solamente... Ahí sí dieron permiso. Ahí sí dieron permiso. Esa es la fe que obra. No voy a obrar para tener fe, esa es la fe que obra. Yo doy mi paso de fe y Dios hace lo sobrenatural. Eso es un milagro. Es un milagro creer. Eso es sobrenatural porque uno naturalmente no cree. ¿Qué cree? Cree en una religión, en lo que uno conoció desde pequeñito. Entonces, para que pasen cosas sobrenaturales, yo tengo que dar un paso de fe. Y empieza por creer. ¿Creer en qué? En lo que, quién es el Señor Jesús, qué hizo el Señor Jesús, qué representa el Señor Jesucristo. Amén. Las necesidades que podamos tener o que hayamos tenido, uno esperaría que sean suplidas en el momento de la predicación. Y pues que así suceda, Dios es soberano. Pero cuando la persona ha escuchado palabra de Dios, es muy probable que esas necesidades empiecen a ser suplidas y manifestadas cuando ya no esté ni siquiera en el momento de la congregación. Cuando su corazón está meditando a propósito de lo que ha escuchado y el Espíritu Santo está haciendo su obra y de pronto se dio cuenta que apareció aquel que no sabía de dónde, pero le iba a traer la provisión económica, o de pronto la dolencia física que tenía de manera inesperada, milagrosa diría, ya no está o está desapareciendo. La ansiedad y la incertidumbre que lo aquejaba y no le dejaba dormir, de pronto se da cuenta que está roncando a toda hora porque se duerme en todas partes. Y dice, ¿qué pasó aquí? Bueno, la palabra ha venido haciendo su trabajo. Pero es necesario quitarnos el techo. El tema de hoy es destechémonos. Literal, destechémonos. Entonces nosotros los calvitos decimos, uy, ya tenemos camino adelantado. Pero no solamente de lo físico. El tema es de la actitud, del pensamiento, del conocimiento y aún de la información. Es necesario que renovemos nuestro entendimiento para que podamos ser transformados por lo que la palabra de Dios dice. Entre más oigamos palabra de Dios, más limpieza y más lavados somos. Por eso lo vital, lo importante de que siempre el centro de la atención en la predicación de la palabra sea la palabra de Dios. Cada vez que lo hacemos estamos predicando a Jesús. Eso es lo que dice la Escritura. Amén. Amén. Con eso dicho, entonces vamos a darle gracias a Dios y confiar en la necesidad que tenemos de repetirnos en todo momento y que ello va a permitir que nuestra comunión con Dios sea cada vez más cercana y nos acerque a recibir aquello que Él sabe que necesitamos. Y cierro con esto porque ustedes saben, la Escritura dice que Él sabe que tenemos necesidad de unas cosas
Antes de que lo digamos. Ustedes saben que eso es lo que dice Dios. O sea, al Dios que predicamos no es un Dios que dice, no, solamente espíritu, huele, trascienda. El Dios que predicamos es el que dice, yo conozco tu necesidad. Yo puedo suplir tu necesidad. Antes de que la necesites, antes de que te des cuenta que la necesites, yo sé que necesitas esto. Sé que necesitas dinero, sé que necesitas salud, sé que necesitas tranquilidad, sé que necesitas lo que sea que necesites. Yo lo sé, dice Dios. Búscame primero a mí, mi reino y mi justicia, y todas las demás cosas, dice la Escritura, vendrán por añadir. Que teniéndolo a él obtiene uno la paz y con la paz obtiene todo. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir, recibir, escuchar, hablar, ministrar, recibir y de ser transformados por tu palabra, Señor. Esto es un privilegio que tú quieres que todos tengan acceso a él, pero no todos lo hacen al tiempo. Gracias por permitir de que este tiempo, hoy, Señor, sea el día de nuestra salvación. Hoy sea el día de nuestra liberación. Hoy sea el día de nuestra sanidad. Hoy sea el día de nuestra paz, que sobrepase todo entendimiento, Señor. Hoy sea el día de recibir tu provisión, Señor, que es rica y abundante. Gracias, Señor. Gracias por permitir que tu Espíritu Santo ministre cada fibra de nuestro ser. Cada pensamiento de nuestra alma sea, como dice tu Escritura, llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Sea expuesto y sea echado fuera de nosotros, Señor, para que en nosotros no reine más la duda, la incertidumbre, la altivez o el orgullo, sino que reine tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre